Muy buenos días a todos, soy Elizabeth López Ibiscarri, tengo 17 años y actualmente estoy cursando primero de Bachillerato Social Económico en el Instituto IES Dauro. Entonces, yo desde muy pequeña ya empecé a mostrar mucha pasión por la lectura. Mis padres decidieron cultivarlo poniendo en mis manos a muy temprana edad grandes clásicos de la literatura juvenil como podrían ser Harry Potter o La historia interminable. Pero hoy me gustaría hablar de dos obras que consiguieron romper mis esquemas a la hora de elegir un buen libro, ya que yo suelo leer mucho género de aventuras, misterio, la fantasía también me gusta mucho. Y es por eso que me gustaría hablaros de este libro, Antes de ti, de Jojo Moyes. Es una novela romántica. Yo no suelo leer novelas románticas porque me parecen todas muy iguales. No me llaman porque es que no le veo un componente que las diferencie unas de otras. Y me lo recomendó una amiga que tiene muy buen gusto para la lectura y de hecho me lo leí por esto. Es el primero de una trilogía, Antes de ti, después de ti, sigo siendo yo. Me los he leído los tres, con eso ya os puedo dejar bastante claro qué pienso del libro. Me parece una trama muy interesante porque trata sobre un parapléjico y la relación que establece con su cuidadora. Me parece que rompe todos los cánones de lo que vendría siendo una novela romántica. Sobre todo a las adolescentes que os habéis leído libros como After, yo recomendaría este libro porque creo que esto plasma muy bien lo que vendría siendo un amor real. No algo platónico, no algo obsesivo, no algo tóxico. Algo sano y basado en la confianza. Y creo que a muchas nos iría bien leerlo. El siguiente libro que me gustaría recomendar es Simen Armat, de Cristian Segura. Es el libro que me empecé a leer a principios de cuarentena y me lo acabé en nada. Trata sobre las desventuras de un alto cargo ejecutivo, sobre cómo el dinero corrompe a las personas. Es una temática que yo pensé que nunca me llamaría, pero tal y como lo relata el autor, consigue acercarse mucho al lector. Consigues llegar a empatizar con personajes que yo sinceramente creo que depende de cómo me darían bastante igual, pero la manera en la que lo explica, la manera en la que plantea la historia, presenta un ambiente súper versemblante que yo sinceramente me creo que esto pueda estar basado en una historia real. Y qué decir, me gustó muchísimo leérmelo. Es cierto que aparecían palabras que necesité usar el diccionario porque es un vocabulario bastante rico, pero no me importó, la verdad, valió la pena. Y me gustaría recomendar este libro a sobre todo los que queremos ser jóvenes emprendedores, todos aquellos que os gustaría tener un negocio. Esto es lo que no se debe hacer. Bueno, esto ha sido todo. Me gustaría mucho que me recomendarais libros, si tenéis alguna idea, ya que os he dicho mis gustos. Espero que os esté yendo muy bien el confinamiento y espero veros muy pronto.